Bien, ahí debería escucharse, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguien lo puede confirmar en el chat? ¿No? Jeremías, ¿escuchas, no? Ricardo, Axel, Daniela. Sí, perfecto. Todos escuchan, bacán. Acá. Bien. Mi nombre es Álvaro Espinosa, soy monitor de Nexo Colegios. Les doy la más cordial bienvenida a este Puertas Abiertas, ¿cierto? Muchos de ustedes están interesados en postular a nuestra facultad, a nuestras carreras. Estamos en la semana de Ingeniería Comercial. Así que, bueno, a esta hora tenemos un taller de economía con un destacado académico de nuestra facultad. Él es PhD en economía de la Universidad de Yale y también es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Así que los dejo con él y la idea es que ojalá hagan todas las dudas y sean bien participativos en esta instancia. ¿Vale? Bienvenido. Eso, muchas gracias. Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta es una de las facultades más importantes de Chile, que dicta carreras relacionadas a la economía, a la administración y a la contabilidad. Es una de las más antiguas también. Y la verdad, las cosas es que el grupo de profesores y profesoras que existen acá en la facultad es un grupo bien interesante. Aquí les voy a contar un poquito sobre la economía, por si quieren saber un poco más de la economía. Preguntas, me interrumpen en cualquier momento. En general, contesto todas las preguntas. No, se las contesto todas. Contesto todas las preguntas que ustedes quieran. Entonces, lo primero que vamos a ver es que tiene que funcionar esto. Eso es lo primero. Y no está funcionando. Adelante. Esa es la tecnología de la gente. Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces, lo primero, quise partir la charla cuestionándonos qué escuchamos a diario sobre economía. ¿Ya? Eso es lo primero. Y una de las cosas que uno siempre escucha en la tele, o en la radio, o lee los diarios, es sobre el desempleo. De hecho, hoy día salió nomás una de las tasas de desempleo, ¿cierto? Y la pregunta que nos hace ahí es ¿qué es desempleo? Aquí vamos a poner más técnico. Pero que entendamos qué significa y qué estamos viendo. Como bien dice ahí, el desempleo tiene que ver con el número de desempleados sobre población activa. ¿Qué es la población activa? Son el número de personas que están cesantes, ¿cierto? Las que están buscando por primera vez, pero además todos los ocupados. Entonces, una tasa que mide, básicamente, de la población que está activa, cuántos de ellos están buscando trabajo. Entonces, nosotros vamos mirando el desempleo. Díganme. ¿Trabajadores que son independientes también entran ahí? ¿Los informantes también entran del número de desempleados o a la activa? Y si están empleados, depende de la encuesta, pero si están empleados, que sea del sector informal, entra en la tasa de empleados, no desempleados. Los desempleados, hay distintas formas de medirlos. Hay preguntas que es, ¿usted trabajó en la última semana al menos una hora de forma remunerada o no remunerada? Y si es sí, está empleado. A veces es más laxo, a veces es más duro esa definición, pero es más o menos. ¿Ya? Esa es una pregunta que nos hace. Y ahí pueden ver, por ejemplo, cómo ha ido cambiando la tasa de desocupación. Esto es actualizado. 2020. Ustedes pueden ver que en el pic de la pandemia, entre, digamos, marzo y septiembre del año pasado, el número de desempleados creció muchísimo. ¿Ya? Y uno ahí se empieza a preocupar, porque lo que está pasando ahí es que las firmas no están siendo capaces de absorber a esa mano de obra que anda buscando trabajo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay otra estadística bien interesante que tiene que ver con la fuerza de trabajo. ¿Quiénes estarían dispuestos a trabajar? ¿Quiénes estarían trabajando? Y ese es un indicador bien interesante, sobre todo para las mujeres. Porque lo que pasó durante la pandemia es que esa fuerza de trabajo disminuyó muchísimo y retrocedimos básicamente 10 años. Habíamos avanzado. Ustedes no lo saben, las mujeres en el mundo, no solo en Chile, participan menos del mercado laboral. ¿Por qué participan menos del mercado laboral? ¿Alguien sabe? Puede ser porque la mayoría realizan trabajos como del hogar, que no son remunerados. Correcto. Esa es una de las razones fundamentales. Hay razones culturales también, en otros países son más culturales. Pero la mayoría es porque las mujeres en nuestras sociedades occidentales cumplen un rol de cuidado. Y hemos tratado
de mover ese rol de cuidado hacia los hombres o hacia otras circunstancias para que las mujeres entren a la fuerza laboral. Eso lo venimos haciendo durante los últimos 20 años. Y de a poquito había avanzado la fuerza laboral, había avanzado, estábamos no tan cerca de los hombres todavía, y la pandemia, ¡pum!, le un pencazo y bajamos. Entonces, una de las tareas que tiene que cumplir el próximo gobierno es cómo hacemos para que esa fuerza de trabajo vuelva a trabajar. Eso es complicado. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos esa tasa de desocupación de 8,5, se contrajo en 4,4 puntos, ¿cierto?, en 12 meses, es decir, disminuyó, o sea, estamos mejorando. Ha pasado que estos últimos meses hemos ido mejorando, se han mejorado las condiciones, estamos aquí, de hecho. El año pasado no hubiéramos estado aquí. Estamos tratando de integrarnos a la economía. ¿Ya? Entonces, esa es interesante, y ahí ustedes pueden ver que también se mide por sectores. Y la ocupación de sectores, por ejemplo, es súper baja en comercio y transporte. Porque esos son los más afectados. Si hubiera estado restaurantes ahí o entretenimiento, sería incluso más bajo. ¿Qué otra cosa vemos en economía? Esto sí que ha estado de moda estas últimas semanas, ¿no? ¿Han escuchado de la inflación o no? ¿Sí? Todos los días sale la inflación, y que la inflación, y la inflación, y la inflación. Y la pregunta es, ¿qué es la inflación? ¿Qué mide la inflación? ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Dónde va la inflación? ¿Dónde está? ¿Anda por ahí? No sabemos. ¿O sí sabemos? Aumento sostenido de los precios. Perfecto, ¿cierto? Es una medición, ¿cierto?, que refleja cómo han subido los precios. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras comunes de medirla, ¿cierto? Es mediante un deflactor, algo súper técnico, y el otro es mediante el índice de precios al consumidor. ¿Ya? Y ese es el que mide la variación de los precios. Pero, ¿usted sabe cómo la miden de verdad? Va a la esquina y le pregunta, ¿cuánto sale el kilo de azúcar? Listo, gracias. Va a la otra esquina, ¿cuánto sale el kilo de azúcar? ¿Decían? ¿No? Y para todos los productos, o algunos, ¿cómo creen ustedes que la miden? Tienes que medirla, ¿no? Para decirme que hay inflación. Una canasta básica de alimentos. Correcto, una canasta básica de alimentos. Nos pusimos todos de acuerdo en algún momento y dijimos, esta es la canasta básica de alimentos que hay que medir. De hecho, esto es como anécdota, pero hace unos 30 años o 40 años atrás, la comida china no estaba en la canasta de alimentos. Y ahora está. El sushi. No estaba. ¿Estaba no? ¿Ah? ¿Los ponchos? Seguro. Habían distintas cosas y hemos ido evolucionando y medimos ahí. Es una medición imperfecta, ¿cierto? Porque mezcla todo junto. Si subieron mucho los tomates, le pega la inflación. Pero quizás los limones bajaron, o los limones no se afectaron. Entonces, cuando hablamos de inflación, ¿cierto? Se cayó esto, muy bien, la tecnología funcionó perfecto y se metió todo. ¿Volvieron? Ya, entonces, eso es lo que hacemos con la inflación. ¿Ya? Si ustedes miran, estas son las tasas de inflación, cómo ha ido esta variación mensual. Tuvimos meses como noviembre donde tuvimos inflación negativa. O sea, bajaron los precios. Bajaron muchísimo. Y hemos tenido fluctuaciones. ¿Ya? El Banco Central es el ente que se preocupa de mantener esto a raya. ¿Por qué no nos gusta que esto suba? Perdemos poder adquisitivo. Claro. Hay una desvalorización de la moneda. Correcto, lo mismo. Es lo mismo, pero en dos idiomas distintos, pero es lo mismo, justamente. Yo antes con una luca me alcanzaba para... Antes, uy, aquí se me va a caer el carnet. 100 pesos, un Super 8 valía 100 pesos. Y era grande el Super 8. No las cuestiones que venden ahora, las cuestiones del plástico, parece cuchuflincho, pero Super 8. Chiquitito, delgadito, vale 300, ¿no? 500. Vale. ¿300 vale? Sí. 3 veces de lo que yo compraba. Y es como la mitad de lo que me vendían antes. Eso significa que ha pasado el tiempo y ha crecido, ¿cierto?, el precio de los elementos que usan para hacer el Super 8. Por eso es más caro el Super 8. ¿Ya? O otras cosas más que podría decir. No quiero decir más cosas. Ahí se me va a caer el carnet. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos mantener a raya eso. Y el Banco Central intenta hacerlo. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que el retiro es un tema importante. Aquí nos vamos a poner políticos. ¿Está grabado esto? Ya no puedo decir nada. Igual voy a decir. ¿Por qué el cuarto retiro va a afectar la inflación? ¿Por qué afectaría la inflación? El
más dinero circulando dentro del mercado. Porque hay más circulante en el mercado, ¿ya? ¿Lo mismo? Genera como un efecto artificial de la economía, como si el efecto fuera más positivo, pero en realidad es un efecto, o sea, en un tiempo pequeño. Al final lo que va a hacer es que va a subir la inflación y después la gente saca esa plata de nuevo y va a estar peor que antes. Ok, entonces, si hay retiro y después no hay retiro, ¿no debería bajar la inflación? También tiene que ver que va a haber más demanda. Ok, demanda, ¿cierto? Que tenemos más plata, demandamos más productos, ¿cierto? ¿Alguien El quiere poder decir- adquisitivo que tienen los consumidores, ¿no? ¿Cómo, Martín? El poder adquisitivo que tienen los consumidores. Los Claro, consumidores tienen mucho poder adquisitivo. Con la misma oferta va a haber un aumento exponencial de la inflación. más o menos, más o menos. Vamos a explicar un poquito. Hay varias razones. Esa es una, ¿cierto? Dígame. Sí, pues, porque presionan a los recursos, justamente. ¿Tener más plata? Voy y gasto los recursos. Y por lo tanto los recursos se hacen más escasos. Y por lo tanto cuando algo se hace escaso, sube precio, sube su valor, ¿no? Tener una moneda de oro del año no sé cuánto, que es la única que hay, es mucho más cara que una moneda de oro de otro año. Ya, pero bueno. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente está asustada. Una de las personas, no gente, algunos de los economistas que trabajan en el Banco Central, están asustados porque un cuarto retiro significaría una presión en la demanda, la gente saldría corriendo a las calles a comprar y se escasean los recursos. Pero aquí hay una pregunta más fundamental, voy al tiro. ¿Cuál es el supuesto detrás de eso? Hay un supuesto importante ahí. A mayor demanda sube la oferta. El supuesto, claro, es parecido a lo que estás diciendo, es que en ese caso la oferta estaría fija. Si la oferta está fija y yo le meto presión de demanda, sí, pues, se me escasean. Pero si las firmas empiezan a andar y empiezan a producir harto, no hay escasez de producto. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Lo que pasó en Chile fue justamente eso. Las firmas no estaban produciendo tanto. Entonces no había tanto producto para vender y la gente salió a comprar con plata. Eso fue la presión que hubo. Hay otras presiones más. Si ustedes miran con más detalle, y acá ya esto ya es latero, pero bueno, vamos a latear un rato. La gente, mucha de la gente que sacó el tercer retiro, el segundo y el primero, pagó deudas. Ahí no hay consumo, ahí no hay presión inflacionaria. Guardó, ahorró. Las cuentas corrientes están más altas que nunca. Entonces, hay varias explicaciones, no solamente una, y eso es lo complicado de la economía. Lo bonito, y eso es lo importante como Zamorano, pero no, lo bonito y lo complicado. ¿Ya? Porque a veces puedo explicar algún fenómeno con algo, pero necesito más elementos para poder explicar. ¿Ya? Entonces, en general, los efectos es ambiguos, pero en general son perjudiciales para la gente común, porque desincentiva el ahorro, incentiva o desincentiva el ahorro, que básicamente, como es más caro, tengo que sacar plata para comprarlo. Y así voy. Entonces, súper perjudicial, tiene como varios efectos acumulativos. Colusiones. ¿Han escuchado las colusiones, no? ¿Qué son las colusiones? Cuando dos empresas de un sector se ponen de acuerdo y fijan los precios, ¿verdad? Para no competir. ¿Ya? ¿Correcto? Una consulta, también se le puede Una decir, falla de mercado, ¿no? Perdón, Martín. Falla de mercado, dijo Martín. ¿Sí? ¿La falla de mercado? también se pueden calificar como oligopolios o no es lo mismo. Buena pregunta. Hay una diferencia, una sutil diferencia. Cuando hablamos de un oligopolio, primero, vamos a hablar de algo un poquito más sencillo. Monopolio. ¿Todos conocen lo que es un monopolio? Sí. ¿Los monopolios son malos o no? Sí. ¿Qué le enseñan? ¿Que son malos o no? Sí. Depende. No necesariamente. No necesariamente son malos los monopolios. Esa es una interpretación errónea de por qué, de para qué sirven y por qué nacen los monopolios. ¿Ya? Y aquí me voy a poner medio neoclásico. Medio no neoclásico, capitalista. Ya, bueno. ¿Cómo? No, es neoliberal. Pero no soy tan neoliberal. Hay un pequeño error conceptual de lo que es un monopolio.
Y aquí les voy a contar una historia chiquitita nomás, cortita, para que terminemos con los monopolios y vamos a los oligopolios y después vamos a la colusión. Que todo está encadenado. Imagínense lo siguiente. Tuvieran varias firmas que ofrecen agua potable. Imagínense eso. ¿Qué significaría eso? Mucha competencia. Ya, pero ¿qué significaría prácticamente, en la práctica? ¿Quiere mi agua potable usted en su casa? Listo. Vamos, cabros, con los tubos, vamos a tirar los tubos por debajo, para que llegue el agua potable, por toda la casa. Y después viene otra firma, y quiere que yo le... Ya, imagínense el desastre que habría si yo permitiera que en la distribución de agua hubieran varias compañías tratando de competir por la casa. Imagínense el desastre, imagínense el costo que eso sería, de hacer el hoyo, meter el tubo, sacar el hoyo, meter otro tubo, hacer el hoyo, meter... Imagínense eso. Entonces, eso, voy al tiro, eso significa que es más eficiente para la economía, para nosotros, que exista una sola compañía que haga eso. Más eficiente. Ahí bien la pregunta es, ¿puede poner cualquier precio que quiera? Es el problema del monopolio, ¿no? ¿Cómo? Si la compañía... Es el problema del monopolio. Que si la compañía pone un precio demasiado alto en comparación a el valor del producto, va a tener ganancias muy exponenciales y no tendrá competencia, ¿no? Y... Buen punto, pero vamos a explicar en un segundo eso. Usted tenía algo que decir. Lo que pasa, por ejemplo, con los cables, cuando una casa se cambia muchas veces de compañía, queda todo lleno de cables cruzados. Es horrible, ¿cierto? Entonces, a veces los monopolios son mucho más eficientes en una economía que tener varias firmas. Entonces, a veces no son tan malos. A veces son malos, no son tan malos. Entonces, eso, digamos. Para eso tendrían que estar controlados por el Estado, ¿no? Para que no pero pasar de precio. La gracia del monopolio es que si no tiene sustitutos, ese es el problema del monopolio a veces, cuando no tiene sustitutos. Diga usted. ¿Sí? ¿Usted habla? ¿No? Igual los monopolios no tienen competencia, entonces no tienen como incentivo de mejorar. Estoy de acuerdo. Salvo el ejemplo del agua, que es como vital el agua, entonces no es un buen ejemplo para el monopolio, pero suponga que la Coca-Cola tenga el monopolio de la Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola tiene el monopolio. Listo. ¿Qué pasa en ese caso? Si suben mucho los precios. O piensen en otro producto, suponga que solo existiera Coca-Cola. Y la Coca-Cola sube los precios de Coca-Cola. ¿Qué pasaría ahí? Sí, pues. Entonces, ¿pueden hacerlo? No. Entonces, va a depender del monopolio del mercado. Estoy parado. Si es agua, estoy medio sonado, y ahí interviene el Estado. Porque ahí sí que no puede, el productor de agua podría poner los precios que quisiera, y entonces usted está sonado, tiene que bañarse, tiene que tomar agua, tiene que lavar los platos, la ropa, no tiene cómo hacerlo. Pero la Coca-Cola, si fuera un monopolio, a nadie le importaría. Por tan solo los precios, deja de tomar Coca-Cola, no. Entonces no pueden subir cualquier precio. Entonces, ahí para que cachen que eso es un monopolio. Un oligopolio son varias firmas grandes. ¿Ya? Son varias firmas grandes, pero están compitiendo entre ellas. Y ahí depende también un poco de varias cosas, porque ahí vamos a discutir, ¿cuántas no tenemos? ¿Tienen toda la tarde? Sí. Estoy que estamos a las 7. Ya, vamos a seguirnos. Estoy diciendo. Depende del mercado cómo compiten los oligopolios. A veces va a pasar que para que compitan se necesita mucha información para el cliente, y a veces no existe esa información. Por ejemplo, las ISAPRES. Es súper complicado que yo, alguien, o nosotros, o cualquiera de ustedes, experto en la materia, entienda lo que es el producto ISAPRE y pueda comparar entre dos ISAPRES y decir, no, esta es mucho mejor. No, está claro. No tengo idea, es súper complejo. Entonces se aprovechan de eso. ¿Ya? Se aprovechan de eso y los precios no son tan competitivos. Y ahora voy a colusiones. Colusiones es cuando un grupo no compite, porque los oligopolios sí compiten un poco entre ellos, pero la colusión no compiten entre ellos y se ponen de acuerdo. ¿Ya? Y ahí tenemos la definición, que es un acuerdo que involucra a dos o más competidores entre sí. ¿Cierto? Eso es lo que hacen para fijar precios de venta, justamente, o de compra, en el proceso de compra, en estos mercados, limitar su producción, o provisión, o dividir, cualquiera de estas cosas puede hacer las colusiones, ¿cierto? Y básicamente eso perjudica la eficiencia del mercado, los precios del mercado, el bienestar del mercado, todo. Entonces eso es ilegal. ¿No?
es ilegal y se pena con, en algunos países, con cárcel, con multas, con varias cosas más. ¿Ya? Entonces, es bien complicada la colusión. Mientras más firmas hay en un mercado, más difícil es coludirse. Porque tienes que ponerte, imagínate que hubieran 3 firmas nomás. Un cafecito con los dos compadres y arreglémoslo aquí. Pero imagínate que fueran 10. Acá como que no es tan fácil. Entonces, la colusión, por ejemplo, depende mucho del tamaño del mercado. Hay otro, hablando de colusión y oligopolio, ¿hay más mercados oligopólicos en Chile? Poquitas firmas compitiendo en un mercado. La electricidad, ¿no? No Por la colusión. naturaleza del país, yo creo que deben haber muchas, ¿no? Sí, pues los bancos, por Muchos ejemplo, mercados. De transporte de valores que hace poco, se coludieron, ¿cierto? Marina tenía razón. Justamente, como nosotros somos un país chiquitito y bien centralizado, pasan estas cosas. Las empresas los tamaños eficientes de empresas son grandes. Dígame. En el caso de las telecomunicaciones, ¿Sí? ¿se podría considerar como oligopolio? Las telecomunicaciones son oligopolios. Sí. Santel, WOM, Claro, Movistar. Pero a pesar de que exista CTD. la visión de que en el 2030 deben haber, creo que más de 20, algo así. Lo que pasa es que pueden haber más, pero quienes concentran el mercado son 3 o 4. Y eso también tiene que ver con el tamaño de la firma. ¿Ya? Entonces ahí puede haber colusión. Como las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales. Hay algunos que concentran demasiado poder, como Facebook, Snapchat y WhatsApp, y hay muchas más, pero no son tan importantes. Pero claro, porque yo estoy retrasado. Hay más, tienen la razón. Yo estoy mal yo. Sí, hay más. Eso es como un oligopolio. Y ahí hay una forma de competir que es como, en economía la llamamos así como siguiendo al líder, sin al líder, de Facebook. Pero bueno, vamos por luchar. AFP y pensiones. Estamos hablando de pensiones todo el rato. El cuarto retiro tiene que ver con inflación, tiene que ver con pensiones. ¿Ya? Y acá hay una historia súper larga de pensiones que tampoco lo puedo leer, pero antes teníamos un sistema de pensiones distinto, lo cambiamos en la dictadura militar, ¿cierto? Y nos fuimos a un sistema de capitalización individual, ¿ya? Que básicamente usted, su plata, la ahorra para usted, para nadie más. ¿Ya? Entonces, es un sistema que es usado en el mundo, para que no creamos que nosotros lo inventamos, nosotros lo implementamos en un tiempo, pero es bien usado, pero siempre esos sistemas, en los países un poquito más desarrollados, en los países que tienen una red de protección social un poquito más grande que la nuestra, va acompañado de una parte, ¿cierto? Va el individual para usted, pero va acompañado de una parte que es, digamos, grupal, que es para otras personas de la sociedad que no fueron o no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido. ¿Ya? Entonces, eso hacemos. Entonces, una parte de nuestro salario se va a nuestro ahorro individual y otro pedacito se va a este ahorro colectivo que hay. Siempre están estos como dos sistemas funcionando. En Chile tenemos eso. Tenemos el ahorro individual, la AFP, y tenemos lo que llamamos la pensión básica universal, o el aporte solidario, la pensión solidaria. Y ese no sale de nuestro ahorro individual, pero sale de nuestros impuestos. Entonces, es más o menos parecido. ¿Ya? Y ahí hemos estado discutiendo cómo nos tenemos que mover en los próximos años, y lo que se está discutiendo ahora es tener una pensión básica universal. Que todos tengamos la misma pensión, y a partir de ahí, parte del ahorro individual va a agarrarse usted una pensión un poco más alta si usted ahorró más o menos. ¿Ya? Pues ahí hay distintos formatos, y se ha discutido bastante sobre AFP y pensiones. Eso es lo que hacen los economistas. Se meten en un montón de cuestiones, digo al tiro. Súper metidos. Se meten en un montón de cuestiones. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá en la FED? La pregunta es, además de hacer clases en la FED, ¿qué hacen los profes? Hacemos clases, eso es uno, ¿cierto? Y más o menos, no siempre hacemos buenas clases. En general, sí, ¿o no? Tienes que decir buena, ¿cachai? ¿No? Razonado, no pueden decir mala, porque está grabado, está totalmente grabado. Y hacemos investigaciones. Tratamos de entender algunos fenómenos. Por ejemplo, aquí tengo un paper que es del profesor Dante Contreras. ¿No lo han conocido? Si tienen para acá lo van a conocer. ¿Tuvieron clase con Dante Contreras? No tuvieron clase con Dante Contreras. Qué bueno, tuvieron suerte también. No, muy buen profesor Dante Contreras. Y tiene este trabajo sobre el efecto de qué pasa cuando yo selecciono personas en los colegios. Lo que hacían, ustedes saben que hubo una reforma cambió la selección en los colegios.
Antes no, antes se podía seleccionar. Y ellos vieron un poquito, estudiaron un poco este esquema, ¿cierto? Y lo que encontraron finalmente es que encontraron que la competencia, porque la idea del copago en Chile, la idea de los colegios subvencionados, ¿cierto? Que tuvieran un copago que parte era del Estado, era que iban a competir. Iban a competir. Y lo que pasó es que, y esa competencia iba a aumentar la calidad de los colegios. Lo que pasó es que no fue eso. Ese no fue el caso. Entonces hay un problema del diseño y por lo tanto no funcionó. No funcionó el copago. Y por eso hubo toda esta ola de volver a no seleccionar, no tiene sentido. En otras partes del mundo, y aquí uno siempre se compara en otras partes del mundo, pero bueno, hay que compararse, hay que ir a buscar otras partes del mundo, si no todos lo sabemos. No hay selección. Usted vive en un lugar y le corresponde ese colegio. Usted en otro lugar le corresponde ese colegio. Así de simple. Pero la calidad de los colegios es más o menos parecida. Entonces, no te incomoda estar en ese colegio o en otro colegio. Entonces, eso nos falta a nosotros, nos falta avanzar en calidad. Acá hay otro trabajo muy interesante del profesor Nicolás Grau con Alejandro Vallas, de los profesores Nicolás Grau, sobre crimen y desigualdad de oportunidades. Súper interesante. Básicamente usan datos administrativos de Chile, datos de crímenes, ¿cierto? Y evalúan empíricamente qué parte de la responsabilidad por el delito está determinada por factores estructurales, es decir, la circunstancia, y cuáles están determinadas por las decisiones que toma la persona que comete el delito. Es súper interesante, porque pueden separar esta como, ¿es circunstancia o es persona? ¿Estructural o es la persona? Eso es lo que hacen ellos. Y básicamente encuentran que las circunstancias son en general bien importantes. Las circunstancias son importantes, la estructura, la parte estructural es bien importante cuando uno comete crímenes. ¿Qué quiero decir con eso? De dónde usted viene, en qué lugar se encontraba, cuáles son sus condiciones de vida, ¿ya? Más que la decisión de ir a cometer el crimen. Es bien interesante también porque uno puede atacar esas condiciones. ¿Ya? Eso es interesante. Este es muy interesante. Esta es la profesora Valentina Varela y el profesor Francisco Pino, y otro profesor más también, David Díaz. Son los tres profesores de acá de la FEN. Tienen un paper muy interesante, un trabajo muy interesante, que muestra, ¿sí? En la literatura lo que se ve es que ser dominante, como alguien como dominante, es beneficioso. Y sobre todo para los hombres. Un hombre así como, ¿verdad? Le ayuda. La pregunta era, ¿será lo mismo para las mujeres? Ellos siguen una Valentina Varela y el profesor Francisco Pino, están siguiendo una literatura de economía de género. Ellos están siguiendo esta literatura de economía de género. Y lo que hacen como aproximación es usan la cara. Una foto de la persona, la miden y ven si esa foto representa más dominancia o menos dominancia, así como... ¿Ya? ¿Cierto? Y eso si tiene efecto en la evaluación de los alumnos. Ustedes saben que acá en la FED, cada vez que termina un curso, usted evalúa al profesor. ¿Cierto? Sí, ¿no? Lo evalúan. Ahora, ¿es importante la evaluación o no? No, sí, es importante. ¿Ya? Entonces, eso hacen. Y se encuentran, súper interesante también, que lo que sugiere que una cara más dominante, hay unas medidas de dominancia, ¿cierto? Se asocia con una mejor evaluación para los profesores hombres, pero no para las personas mujeres. O sea, hay un sesgo ahí hacia las mujeres profesoras. Esto es súper cultural, o sea, como de las sociedades que vivimos. Hay muchos sesgos, ustedes saben, hay muchos sesgos que chocan contra, ¿cierto? Las mujeres. Este otro paper también muy interesante que está haciendo el profesor Dante Contreras y Esteban Puente, los dos son profesores de acá, y lo que hace es, quieren entender cómo la oferta de trabajo de las mujeres, ¿cierto?, se relaciona con la oferta de jardines infantiles. Básicamente, dicen, bueno, ¿es importante el jardín infantil o no? Esto habíamos hablado recién de que una de las razones por las que nosotros creíamos que había menor fuerza de trabajo femenina era eso, era, ¿cierto?, el cuidado. ¿Qué opinan ustedes entonces? ¿Qué habrá salido de este paper? ¿Qué habrán encontrado los autores de este paper?
Pero Que la oferta de jardines infantiles se relaciona con que las mujeres salgan más o no a trabajar. Yo creo. Correcto. Todas estas políticas de cuidado tienen un impacto positivo en la participación laboral de las mujeres. Uno lo que tiene que hacer ahora es justamente moverse, si uno quiere reactivar el mercado laboral femenino, lo que debería hacer el próximo gobierno, es reactivar políticas de cuidado, impulsar políticas de cuidado, ¿ya? De jardines infantiles, ya no sé muy bien, pero eso, ¿ya? Bonos, subsidios, ¿cierto? Para impulsar la participación laboral femenina. ¿Ya? Eso es lo que estudio de esto. Acá hay otro paper de la profesora Valentina Paredes y de un gran economista de acá de la facultad, el profesor Fabián Duarte, seco. Yo creo que uno de los mejores, ¿no? ¿O el mejor? No. ¿Está en el top 3 o no? De acá. Sí. Ya, uno mío y de Valentina Paredes, ¿cierto? Y de otros 2 coautores. Y aquí lo que estudiamos nosotros es cómo impacta el postnatal en la salud de los niños. El postnatal parental. Se cambió el postnatal para las mujeres, se aumentó, y nos preguntábamos si eso tenía algún impacto en la salud de los niños. Y lo que encontramos es que sí, tiene un impacto importante. Se reduce el número de días de licencia de los niños. ¿Ya? Entonces, es bien interesante. ¿Eh? Y acá hay otro paper, también de este profesor tan maravilloso, ¿cierto? De Fabián Duarte, ¿cierto? Genial, este gallo. Y lo que hago aquí es, básicamente, hacer un experimento social. Mando cartas a mujeres mayores, no piensen mal, no, voy a terminar de decirlo, mayores de 55 años, cartas, ¿cierto? Para que las puedan empujar a hacerse mamografías. ¿Por qué? Porque una de las razones, la segunda razón de mortalidad en Chile de las mujeres es el cáncer de mamas. La primera es ataque al corazón, la segunda cáncer de mama. Entonces la pregunta era, ¿por qué no hacemos para que tengan más mamografías? ¿Ya? Y hay varias barreras por las cuales las mujeres no se hacen mamografía, ¿cierto? Y lo que estudié ahí fue hacer un experimento donde le escribía cartas, ¿cierto? Con ciertos mensajes. Bueno, cada vez mal esto, no sé por qué suena mal. Pero mensajes como el estilo, voy a decirlo, porque usted está atrasada, tiene que hacer una mamografía pronto, es súper importante que se la haga, o aquí hay un mapa donde usted puede encontrar la clínica que le corresponde a usted, etc. Esto fue un trabajo que hicimos con la superintendencia de ISAPRES. Estábamos en las direcciones. Y lo que encontramos es que básicamente aumentó en un 167% las veces que fueron a hacerse la mamografía. Fue súper interesante el paper y funcionó. Todos estos papers están publicados en journals internacionales, por si acaso. Pero están en inglés, tienen título en inglés. ¿Cuánto se demoran en hacer estos papers? Dame bajo ni olla, ¿viste? harto. Entre mandar las cartas, o sea, entre hice un focus group para entender bien si los mensajes estaban bien escritos o no, entre escribir los mensajes, encuadernar 6.000 cartas, mandarlas, esperar la respuesta, escribir el paper, que me lo acepten, 5 años. Pero a pesar de que sean gratuitas, o sea, yo creo que Sí. incluye el hecho de que den una hora es más complicado. Sí. Porque hay muchas, bueno, en el caso personal mío, en que a las mujeres de mi familia les cuesta encontrar horas en lugares. Absolutamente. Parte de las barreras tiene que ver con, es engorroso hacerlo, es doloroso hacerlo, no es fácil ir, ¿ya? Y esos son los mensajes que trataban de romper esas barreras, como llama a este número, esto en ISAPRES y era para la mamografía gratis, no era para la pagada, ¿ya? Y había problemas de doctor, etc. Entonces es complicado. Definitivamente es un tema complicado, pero fue súper interesante y al final salió publicado finalmente, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta, nosotros tenemos, para los interesados, aquí yo fui bien sesgado en lo que puse acá. Nosotros hacemos muchas más cosas. Esto es bien micro, porque mi área es microeconomía, ¿ya? El decano investiga en cosas de macro. Tenemos a Eduardo Engel, que también estudia cosas de macro. Tenemos a gente que estudia cosas teóricas, así súper locas, matemáticas, súper locas también. Tenemos mucha gente haciendo muchas cosas. Este grupo en particular, que es el grupo de microeconomía aplicada, digámoslo así, dentro del departamento de economía, estudia estas cosas, estudia cosas relacionadas también, aquí ustedes pueden ver, mucho con género. Porque me interesa la agenda, la venimos desarrollando la agenda de género hace mucho rato, y aquí están los resultados básicamente de lo que venimos haciendo hace mucho. ¿Ya?
Entonces, pero aquí está súper cercada. Si ustedes quieren, pueden ir a la página web y van a ver todos los profesores que hay. Esto es economía nomás. Tenemos gente de administración, de contabilidad, que publican otras cosas en otros lugares, otras cuestiones. Súper interesante. Estas son las que me gustan a mí. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿dónde se aprende todo esto? Aquí. Gracias, aquí debería botar el micrófono y se acabó la cuestión. Aquí se aprende. ¿Cierto? Aquí se aprende todo esto. ¿Ya? Aquí tenemos 3 carreras, ¿cierto? Ingeniería comercial, ingeniería de información y control de gestión y contador auditor. Y la ingeniería comercial se divide en 2, digámoslo así, en economía y en administración. ¿Ya? Nosotros estamos en la parte de economía. Pero aquí se aprenden estas cosas. Quizás las aprenden en la católica, no quería decirlo, pero quizás la aprenden. ¿Ya? No creo mucho. No, son buenos. No son tan buenos como nosotros, pero son buenos. Y ahí la pregunta que nos hace es, ¿qué es la economía? Y la economía es bien amplia. Es una ciencia social, primero. Entonces, ciencia social, uno al tiro dice, no hay matemática. Error, hay matemática. Y harta. ¿Ya? Tenemos 4 cursos de matemática. Esto es para todos los que entran a la FEM. 4 cursos de matemática. Con los profesores bacanes. Bacanes los profesores. No quiero decir cuál de uno de esos es bacán, pero matemática. Es que no les contaste bien. Yo soy ingeniero civil matemático. Estudio matemática al principio. Después fui economía. Ya. Entonces, es una ciencia social, pero estudiamos mucha matemática. Estudiamos mucha matemática en la FEM para entender los fenómenos que estamos estudiando, ¿cierto? Y la gracia de la economía es que estudia, ¿cierto?, los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios y el comportamiento. Aunque ustedes no lo crean, que es más de la rama de psicología, igual estudiamos el comportamiento. Necesitamos saber, por ejemplo, cuál es la demanda de Coca-Cola. Y para eso necesito saber cómo se comporta la gente, a un cambio, un aumento, una disminución, a una oferta de la Coca-Cola. Entonces necesito entender el comportamiento de los individuos. Eso hace la economía. Y se divide, aquí estoy dividiéndolo súper grueso, porque tiene muchas divisiones la economía, pero lo voy a dividir súper grueso en microeconomía y en macroeconomía. Esas 2 cosas son como las 2 ramas que uno estudia. ¿Ya? Y son bien distintas. La microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes individuales. A mí me interesa saber qué está pasando con esos agentes, con ese grupo. ¿Cierto? Quería saber qué pasaba con las mujeres mayores de 50 años. Si yo les mandaba una carta, ¿reaccionaban o no reaccionaban? Reaccionaban. Eso es algo que me interesaba saber. ¿Ya? La macroeconomía, por otro lado, estudia los agregados económicos. Cuando hablamos de la inflación, por ejemplo. Cuando hablamos del desempleo. Ese tipo de cosas la puedo estudiar en la macro. La micro estudia, por ejemplo, colusiones. Quiere saber si esta firma, dando este patrón de precios, está coludida o no. ¿Ya? Ese tipo de cosas estudia la micro y se separan un poquito de la macro. ¿Ya? En microeconomía tenemos estos cursos, ¿cierto? Estos se estudian al principio, usted estudia un curso introductorio y después entra y empieza a estudiar microeconomía 1, 2, 3 y 4. Muy buenos profesores todos, pero definitivamente en micro 1 es donde está el mejor profesor de todos, lejos, ahí, que es teoría del consumidor, del productor y equilibrio general. Ahí lo que uno aprende en ese curso es justamente lo que yo decía hace un rato, es entender cómo las personas se comportan a cambios de precios en un cierto mercado. Por ejemplo, el mercado de los churrascos, el mercado de la cerveza, el mercado de las papas, el mercado de los jugos. Queremos saber qué pasa cuando cambian los precios, cuando hay mucha competencia, cuando hay poca competencia, qué pasa con las personas. Y también estudiamos qué pasa con las firmas. Las firmas también nos interesa saber qué pasa. ¿Cuánta plata van a cobrar? Si hay competencia o no hay competencia, si están ahora en el corto plazo, qué pasa en el largo plazo, van a invertir, no van a invertir, etc. Eso estudiamos en micro 1. En micro 2, bastante interesante micro 2, estudiamos algo que se llama organización industrial. Y ahí estudiamos mucho monopolio y oligopolio, colusiones. Ahí estudiamos esos temas. Súper interesantes esos temas para entender pues, si están coludiendo, si los monopolios son siempre malos, a veces son buenos, etc. Esas cosas estudiamos en micro 2. En micro 3 estudiamos un mercado en particular, y eso si ustedes se dieron cuenta, el profesor Dante Contreras y el profesor Esteban Puente trabajaron harto en oferta de trabajo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se acuerdan del paper de oferta de trabajo femenino? Bueno, porque ellos enseñan micro 3, que es el mercado del trabajo. Es específico. Estudiamos bien cómo funciona, cuáles son sus imperfecciones, qué podemos hacer para empujarlo, qué podemos hacer para contraerlo, etc. Eso estudiamos en micro 3.
Y micro 4, yo les mostré a uno de los profesores que se llama Francisco Pino. Francisco Pino enseña economía política. ¿Hay economía política también? Elecciones, por ejemplo. Vamos a ver las elecciones. Bienestar. ¿Cómo medimos el bienestar de las personas? La desigualdad. ¿Cómo medimos la desigualdad? Nicolás Grau también estudia esto. Profesor Nicolás Grau. Sobre desigualdad. ¿Ya? Súper interesante en microeconomía. Macroeconomía, que es la otra rama, también tiene que hacerla. Está sonado. Tiene que hacerla las dos. Aunque le guste mucho microeconomía, yo sé que a usted le gusta mucho microeconomía y no tanto macroeconomía. Pero igual tiene que ser macroeconomía. Y acá, macroeconomía, tenemos próceres trabajando en macroeconomía. Tenemos 3 exministros enseñando macroeconomía. Tenemos 2 exministros, tenemos un exministro de Economía enseñando macroeconomía. Tenemos un exministro de Hacienda y Educación enseñando macroeconomía. Y nuestro decano, que fue triministro, exministro también, enseñando macroeconomía. Enseñan macroeconomía 1, que tiene que ver con cuentas nacionales, con consumo agregado, con inversión agregada, con el ciclo económico, cómo se van moviendo los países, cómo van pasando por distintos ciclos en el año. Cuando vimos esos grafiquitos que iban moviéndose, tiene que ver con el ciclo económico. Macro 2, hablamos de política monetaria. ¿Qué hace el Banco Central? Es como lo que estamos hablando ahí, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace para impedir que exista inflación? ¿Qué hizo? ¿Ustedes saben qué hizo el Banco Central para tratar de que no siguiéramos creciendo en inflación? ¿Qué hace? Que subió las tasas de interés. ¿Y por qué las sube? Bueno, eso es, justamente. ¿Y por qué las sube, creen ustedes? Así la gente pide menos préstamos y hay menos... Correcto, justamente. Si la gente pide menos préstamos, por lo tanto tiene menos plata en el bolsillo para consumir. Y se contrae, ahí contrae un poquito, se achica la inflación porque le mete menos presión a la demanda. Después tenemos macro 3, que hablamos de crecimiento económico. ¿Cómo los países crecen? Esa es la pregunta que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos para que Chile siga creciendo? Y ahí está muy relacionado con comercio exterior. Nos abrimos al comercio exterior, nos cerramos. Ahí hay harto debate porque hay evidencia de algunos países como Corea, por ejemplo, del Sur, que fueron súper agresivos en términos de comercio exterior en los 70 y crecieron un montón. Se cerraron un poquito, pusieron aranceles altos. ¿Ya? Entonces lo que hizo fue aumentar su producción interna. ¿Ya? Y en macro 4 hablamos también de crecimiento económico, pero aplicaciones de los conceptos que se tuvieron antes. Entonces, vemos crecimiento económico de inversión, crecimiento económico y ciclo económico, y vamos viendo eso y usted aprende muchísimo de economía. Y por último, hay una ramita que no la dividí, pero muy importante, que se llama econometría. También la enseñamos a nosotros acá, que tiene que ver un poco con estadística. Cómo aplicamos los modelos que tenemos con datos reales para demostrar algunas cosas que queremos demostrar. Es súper interesante. Ahí uno puede analizar. La profesora Valentina Paredes, que me mencioné hace un rato, es una de las personas que nos enseña econometría acá en la FEN. Muy buena ella también. Y Nicolás Grau también enseña un poco de econometría acá. Eso. Uy, que fue rápido. Dudas, preguntas, consultas. Estamos bien loro, ¿no? Adelante. 15 minutos. ¿Martín? Sin duda, profesor. No lo escuché. Sin duda. Sin duda. Muy bien. Para verificar que no haya duda. ¿Acá hay alguna duda, pregunta de lo que sea, de parte de lo que van a hacer los próximos años en la FEN? Yo tengo una sobre el MBA. ¿Es necesario tomar la rama de economía? No es necesario. Usted puede hacer o administración de empresas, incluso puede hacer contador auditor que está fuera de ingeniería comercial o control de gestión, igual puede hacer MBA. Va a costar más en algunas áreas que en otras, pero va a tener que esperar. Tengo que elegir una de los microeconomía o macroeconomía. No, va a tener las dos. Va a tener micro 1, macro 1, micro 2, macro 2, micro 3, macro 3, micro 4, macro 4. ¿Micro y macro tienen alguna diferencia con finanzas? ¿Perdón? ¿Micro y macro tienen alguna diferencia con finanzas? Tienen diferencias, son diferentes. Finanzas estudia otra rama un poquito distinta, es más bien, voy a ejemplificarlo así como, por ejemplo, bien me burdo, pero básicamente
quiere saber usted cómo se mueven las acciones y qué es la mejor forma de invertir. Eso es como finanzas. Eso está un poquito separado. También se puede ver un poco en microeconomía, pero está un poquito separado. Y el macroeconomista sabe más de finanzas que el microeconomista. Así que, como está más cerca de macroeconomía. Ya, entonces sacar la hoja ahora de la prueba. Dígame, dígame. ¿Qué es más importante, con qué se ve más en la carrera? ¿Matemática o como ciencia social? Cuando uno estudia economía. Buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta. A ver, me presiona harto, yo diría que es un poco más de matemáticas. Porque tiene cursos de matemáticas. También tiene cursos como más de ciencias sociales, pero tiene cursos de matemáticas así como separados. Ahí está matemática 1, 2, 3, 4. Y en los cursos de microeconomía y macroeconomía, por lo menos en micro 1, de harta matemática también. Y después los siguientes un poquito menos. Y ahí un poco más de harta literatura sobre investigaciones de los cursos, de los temas relacionados al curso. Claro. ¿En qué año se elige mención? A fines del segundo. A fines del segundo. A fines del segundo. Pasan los cursos, algunos cursos de mate y algunos cursos introductorios. No sé si la vaya por ahí, pero eso hacemos. ¿Las menciones son con cupo o pueden estar cualquiera? O sea, como, ¿hay cupos para cada mención? No. ¿Todos quieren entrar a la mención? Si todos quieren entrar a economía, todos pueden entrar a economía. Si todos quieren entrar a administración, ¿y a ustedes? No. Sí, pueden entrar a la administración. Se separan. Ha ido creciendo un poquito economía, antes la administración se llevaba casi todo, ahora ha ido creciendo un poquito más economía. Pero usted puede elegir la que usted quiera. Pero si está en primero. ¿Qué hace el primer año? Yo hago primer año, hago matemáticas 1, 2, 3, 4, hago introducción a la microeconomía, hago microeconomía 1, y a veces cuando ando con ganas, microeconomía 2. Una recomendación así como, a mí por lo menos no me cuesta matemáticas, pero sí tengo muchas lagunas hacia atrás de materia. Algo que usted quería que hay que pegarle fuerte, como antes de entrar ya. La verdad, le enseñamos de todo acá. Enseñamos todo, partimos de cero. Micro 1, partimos enseñándole continuidad, que no tiene por qué saberlo, cosas como que no tiene que saber, continuidad, límites, derivadas. Y eso no lo han visto nunca, ¿no? ¿Lo han visto? Técnicamente sí, con el nuevo ¿Lo han visto? Relativo. Pero se ve muy mal. Bueno, eso vamos a ver. Y después ven cosas como álgebra lineal. ¿Han visto matrices? Por tres, ¿no? Ya, aquí vemos el 4×4. No, vemos también la chica. Vemos de todas. Después viene un poquito de integrales, como lo relacionaba, y después viene algo que yo creo que ahí sí no han visto, que se llama optimización. ¿Ya? También, por el lado, viene estadística. O sea, también tienen que tomar estadística. Por eso digo que es bastante matemática. Y estadística, de nuevo, es como de cero. No tiene que tener un conocimiento muy acabado de probabilidad estadística para pasar los cursos. Aquí le enseñamos lo que tiene que saber. ¿Ya? Pero si viene más preparado o preparada, ahí mejor. Espérese, está usted primero. ¿Sí? ¿Puedo estudiar, por ejemplo, economía y después hacer un diplomado que sea en administración? Puede hacer lo que usted quiera. Sí, miren la flexibilidad que tenemos en esta universidad. No en toda la universidad puede hacer eso. No, si en toda la universidad puede hacer eso. Usted termina la carrera y cuando usted es licenciado o licenciada en ese momento, usted podría tomar cualquier otra cosa que quisiera. ¿Ya? Ahí como que se activan, pero podría irse incluso a tomar cosas afuera de la facultad. Sí, así es la cuestión. Ahora tiene que pagar probablemente otro lado. Acá lo que funciona es que usted puede empalmar el último año los cursos de magíster. Entonces puede tomar de electivos de su carrera, cursos de magíster y adelantar. Entonces después termina el magíster no en 2 años, sino que en 1 año, ¿no? Se puede hacer esas cosas. Si usted me pregunta, diplomados son buenos, pero si va a seguir estudiando, tiene que ser un magíster activo. Porque el diplomado es como, el magíster es como un conjunto de diplomados, como 3 o 4 diplomados juntos. Tiene sentido con un magíster porque puede adelantar cursos de electivo del magíster. Tengo 2 preguntas. Dele, pues. La primera es si es que manejan temas de rentabilidad por cada mención. Sí. Son como prácticamente 2 carreras distintas al salir. Entonces, ¿cuál tendrá más rentabilidad? A ver,
teóricamente, dentro de la FEN son dos carreras muy distintas, o bien distintas, ¿cierto? A ojos de la gente de afuera, es medio borrosa esa distinción. ¿Entienden? No ven el detalle fino de, usted es ingeniero comercial en mención de administración. Lo ven, pero no tan nítidamente comparado con ingeniero comercial en mención de economía. ¿Ya? Entonces, pero empleabilidad las tratan diferentes y los dos tienen alta empleabilidad. No tengo los números acá, pero hice una charla, pero debe ser del orden de los primeros 6 meses, más del 90% está empleado. Más, diría más. ¿Usted los números acá? Al segundo año, 93,1. 93. Es altísima la empleabilidad. ¿No? Es difícil, y ahí está medida de otra manera, porque esa empleabilidad no toma gente que está haciendo el magíster también. Entonces es como rara la empleabilidad. Porque si tomara lo que no está haciendo nada, sería muy cercana a 100. La segunda sería, ¿qué pasa si tengo una laguna muy grande con trigonometría? ¿Es necesario una trigonometría? ¿Sabes trigonometría? O sea, sé conceptos básicos, pero en el liceo, por ejemplo, nunca se profundizó. ¿Quién sabe trigonometría? Yo le voy a contar. Trigonometría, antes estaba en el curso de matemáticas 4. Teníamos trigonometría, teníamos un espacio de trigonometría, porque en economía se usa en un modelo bien especial de macro, se usa trigonometría. Y después lo pensamos harto. Dijimos, no hagamos más trigonometría. Y no lo utilizamos mucho. Lo utilizamos muy poco trigonometría. Yo diría, en el curso matemático no lo va a ver. Pero en el curso, si usted sigue macro, probablemente en macro 3 o macro 4 va a tener que usarlo alguna vez, pero el profesor le va a decir, mire, esto es lo que usted necesita saber de trigonometría. Algo así. No, va a ser un poquito más sofisticado la igualdad de clásicos, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, cosas como esas. Cosas como, o la conversión de ángulo a coseno, o a seno, eso. ¿En qué puestos de trabajo como tienen así los egresados de la mención de economía? La mención de economía, a ver, se van a varios lugares, Por ejemplo, a muchos les gusta, y a muchas les gusta irse al Banco Central. Me gusta mucho eso. Muchos ministerios como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Desarrollo Social, y otros se van más al área privada y se van a las mesas de dinero, a los departamentos de estudio dentro de la empresa. O sea, es bien variada el número de los lugares donde se van los ingenieros comerciales con mención en economía. Hacen hartas cosas. Y otros siguen el magíster, y otras siguen el magíster, y después se van a hacer el doctorado en economía, Estados Unidos o Europa. Y terminan haciendo charlas aquí con ustedes. No con ustedes, con otros. Y otros. Eso. Pero eso hacen. Son distintas carreras. Díganme. ¿Cuál es la diferencia de ingeniería comercial acá en la Chile como diferencia con la otra universidad? Ya, las carreras son relativamente parecidas. Hay un par de énfasis que tienen que ver con, por ejemplo, cuánta ciencia social tiene versus cuánta matemática o econometría tiene. ¿Ya? Esta tiene un poquito más de eso. Tiene un poquito más de matemática y de econometría. Tratamos de que las personas aprendan bastante eso. Las otras también tienen, pero su énfasis es un poquito distinto. Pero son muy parecidas, no hay muchas diferencias. La única diferencia, diría yo, es que el profesor, probablemente, es mucho mejor acá. No, son bien parecidas la verdad. Pero en términos de, si usted me pregunta y me va al área chica, así como, ¿dónde debería estudiar usted? Definitivamente debería estudiar acá o en la Católica. Como que ahí están los mejores profesores de verdad. Te pregunta, me tira la área chica, están los mejores profesores de Chile que enseñan economía, que saben economía. Hay un pequeño sesgo ideológico en la FEN, chiquitito nomás, que está un poquito corrido hacia la izquierda, pero un poquito nomás. Pero aparte de eso, todos los profesores de la FEN, o los del Departamento de Economía por lo menos, todos tienen doctorado en Economía en universidades extranjeras, en las mejores universidades de Estados Unidos en general, o en Inglaterra. Todos publican en revistas internacionales importantes, constantemente. Sí, y todos en general, hay excepciones como en todos lados, ¿cierto? Son bien buenos profesores. Es difícil encontrar un profesor en la FED o profesora que sea malo.
¿O no? Espérese, usted estaba primero y después usted. ¿La práctica profesional está dando? Sí, hay dos prácticas profesionales, ¿cierto? Una como de media jornada y una ya final. Y la práctica profesional también la hacen en estos lugares que le mencioné, también se van a ONGs a trabajar, a centros de investigación. Nosotros tenemos, yo dirijo un centro que se llama el Núcleo Mileno en Desarrollo Social, y ahí tenemos 3 practicantes trabajando ahora, en distintos temas. Entonces tenemos harto practicante, pero hacen distintas cosas. Es tan amplio que pueden hacer tantas cosas. Parecido a lo que le mencioné a su compañero allá. Después viene usted y usted, no sé en qué orden, usted decide. Cuando usted mencionó sobre la universidad que recomendaba en primer lugar esta y después la católica, ¿por qué dejó, por ejemplo, fuera universidades como Adolfo Ibáñez, algo así que cuando revisa? Sí, eso quizás fue un poco duro. Y puse en segundo lugar a la católica. Ojo con eso, no quiero decir nada, pero lo puse en segundo lugar. Perdón por eso. Se ofendió a alguien. Son buenas también, son buenas universidades. Pero si vamos a como, y la Diego Portales también tiene buen grupo de personas, y los USACH también tienen buen grupo. Yo lo voy a nombrar las universidades que tienen un buen grupo de académicos. La Chile, la Católica, la USACH, la UDP, la Adolfo y la de Talca. Esas 6 tienen muy buen grupo de profesores. ¿Me falta alguna, no? La de los Andes. La de los Andes está construyéndose. Está construyéndose ahora, tiene 2 o 3, 4 quizás, buenos profesores, pero aquí hay 20. Es como la Católica hay 20. Ahí hay diferencias grandes. Son buenas universidades también, tienen buenos académicos, pero si usted está pensando en como un orden de magnitud, la Chile y la Católica son bastante más grandes en términos de publicaciones. Medimos así la calidad de los investigadores, se mide en términos de publicaciones, en términos de impacto de la publicación, se mide más bien así. Esa medición podría haber otra, podría ser, no sé, la fuerza, aunque levantan, no sé, podría haber, o cuán buen profesor son, ¿cierto? Pero lo medimos así. Y por eso mencioné estas 2, pero definitivamente esas otras 3 o 4, incluyendo los Andes también, son buenas universidades también. Eso. ¿Usted tiene pregunta? Una pregunta ya por ahí también. En el caso usted, como entre acá, que mi prioridad, los años, pero por un tema más de beca. ¿Qué podría hacer usted, digamos? ¿Cuánto necesita? Nada. Véndame la fe. Ya se la todo el rato, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué es mejor que eso? Yo quiero entrar acá, pero... Adolfo Ibáñez, primero, están ya lo leen. ¿Qué quiere que le diga? Y es grande, la cuestión no se pierde, hay tantas cosas. No, a ver, de nuevo, yo creo que el grupo de académicos es un poquito mejor. Hay mucha gente que ha trabajado en las políticas públicas, muchísimas. Por lo tanto, saben harto de hartas cosas más allá de la teoría económica. Como decía, publican hartos papers. Publicar papers, uno dice, publicar papers, ¿qué me importa a mí? Bueno, le importa porque está trabajando con modelos y cosas que están como en la frontera de conocimiento. Y eso lo traen a la sala. Lo traen a la población en el momento en que está trabajando, en que está estudiando, en que está pasando alguna materia. Entonces, de nuevo, es el margen más bien, no es una diferencia abismante, pero hay diferencias importantes. Es más heterogéneo también aquí, mucho más heterogéneo. El grupo de alumnas y alumnos que va a tener, de compañeras y compañeros. Bastante más heterogéneo que en otras universidades. También es algo que le va a servir a usted para el desarrollo profesional y integral como ciudadano de este país. Yo tengo una duda de entrada en ingeniería civil en la universidad. Son distintas, son bien distintas. En ingeniería civil, y le puedo decir porque yo estoy en ingeniería civil, entonces sé, con ciencia cierta, hay mucha física involucrada. Muchísima física y muchísima matemática y muy poco de ciencias sociales. Entonces usted va a estudiar ingeniería civil y los primeros 2 años y medio le van a dar durísimo en matemática y física. Solo eso. Entonces va a estar todo el rato física clásica, electromagnetismo, termodinámica, cálculo en varias variables, cosas como esas bien complejas porque lo están preparando o la están preparando usted para la siguiente etapa, que es cuando elija su carrera,
donde es muy basado en matemáticas y en física. Para estudiar, por ejemplo, cómo hacer puentes. Tiene que saber cómo funciona la física de los puentes. No, le caen. Pues. O el caucao que no cierra. Eso no aprendieron allá, ¿ok? Eso tiene que, entonces, muy concentrado en física, en matemáticas, y hay otras cosas entre medio que tienen que ver con computación y ese tipo de cosas, porque también va a tener que prepararse para hacer ingeniería civil en computación, por ejemplo. Entonces, es muy distinto. Acá hay harto de ciencia social, aunque yo le estoy vendiendo la matemática, la estadística, pero hay harto de ciencia social, hay harto de comunicaciones, hay harto de historia económica. Entonces, todas esas cosas se aprenden acá. La ingeniería civil no aprendería eso. ¿Y usted sabe cómo hacer la selección a las postulaciones de intercambio y qué becas pueden dar? Ya. Intercambio, la verdad es que la selección exacta no me la sé, pero cada vez que he tenido que recomendar a un alumno o alumna se ha ganado la beca que se ha ido. Me ha pasado que como que me parece que tiene que ver con oferta y demanda, ¿no? ¿No hay mucha demanda, sí? ¿Ustedes saben de alguien que no se ha ganado? Todos los estudiantes que se quieren ir de intercambio lo pueden hacer. El tema del financiamiento de las becas obviamente son reducidas, ¿ya? Pero la verdad es que en los últimos casos y desde que antes de la pandemia no han faltado cupos para alumnos que postulan a beca, ¿ya? Así que hay que cumplir criterios socioeconómicos, obviamente, entonces, y depende de la universidad de destino también. Muchas veces la misma universidad de destino te otorga alguna beca o la embajada, ya depende del tipo de financiamiento al que se postule. Entonces, la verdad es que no es una barrera cuando se postula y se cumple con todos los requisitos. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Es relativamente sencillo si usted cumple los requisitos. Pero en sí es súper importante la recomendación de un profesor. La mía, no, sí. Es súper importante la recomendación de un profesor, pero también que usted cumpla los requisitos como de idioma, ese tipo de cosas. ¿Y de qué manera uno puede ganar esa recomendación? ¿Con participación, con calificación? A ver, en general tengo el auto bajo, está sucio. No, bastante con participación en clase, con participar en ayudantías, en hacer, es bien variado la recomendación. O sea, en general no me niego a una recomendación si es que lo conozco o la conozco. Y estamos en mi clase, participó en la clase, hizo preguntas, se sacó buenas notas, o le fue más o menos mal al principio, pero hubo una evolución y empezó a aprender y le fue bien. Hay varias razones por las cuales uno recomienda a las alumnas y a los alumnos, ¿cierto? Usted tiene una idea de lo que quiere hacer en el futuro y es una idea interesante. Esas cuestiones tienen que ver ahí, y conversa con los profesores en general son todos, la mayoría son de puertas abiertas, están en la torre, están en la gente, puede llegar, golpear la puerta, subir, mandarle un correo, conversar con ellos. La mayoría son todos, la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría es de conversar con ustedes, de tener inquietud, hablar con el profesor, tengo ganas de hacer esto, ¿qué me recomienda? Etc. Eso está y es relativamente, creo que sencillo. ¿Tiene pregunta, no? En términos, pero no como de profesores, como más de la carrera, ¿cuál es la diferencia entre esta y la Universidad Católica? ¿Esta es la Universidad Católica? A ver, es bastante parecida a la dos, la verdad, bastante parecida. Quizás tenemos algunas diferencias tenemos diferencias. No, la diversidad de estudiantes sí, los profesores están dando en la carrera, así como en la malla. Empezando en la malla. Teología. ¿Ah? ¿Teología en la Católica? Teología. Hay una cosa que se llama Anticristo. No. Es laica, pues, la versión laica, que entonces es difícil tener curso de teología. A mí lo que me tira para atrás es que tome el electivo el último año. O sea, si me vaya a administración o a economía, toma el último año en la Católica. ¿Es el último año de la Católica? Aquí antes. Aquí mucho antes. ¿Y usted la Católica así? Esa es la diferencia. Tengo entendido que ellos hacen como que todos son administradores de empresas. Sí, pero igual tienen micro, macro, pero como no, por eso, tienen un curso de tiempo. ¿Dónde estamos financiando? Voy a averiguarlo y tienen los correos de la persona. Sí, no. Ya, voy a averiguarlo bien, voy a ver la malla y voy a estudiárselo y se lo voy a hacer. Viendo que yo quiero tomar, yo me voy a administración de empresas, quiero tomar un ramo de historia económica, que saben que lo puedo hacer. Sí, pues, ¿no? ¿Sí, electivo? Sí. ¿Sí? No electivo. Si no electivo, va a ser un poquito difícil, pero lo podría tomar como electivo de su mención. Sí, uno puede tomar lo que uno quiera acá, ¿no?
Claro. Si uno sale de convención en economía, pues va a poder trabajar después en algo de administración. Muchos economistas que trabajan en administración y en gestión. Sí. Tienen menos herramientas que un administrador en gestión, recursos humanos, tiene menos que un administrador, pero está capacitado para hacerlo. Tengo dos preguntas relacionadas. La primera es, si yo, por ejemplo, me voy de intercambio a Estados Unidos y hago el intercambio ya, se supone que yo voy a tener como el diploma que estudié en Estados Unidos y puedo también trabajar allá. No, en el diploma va a salir solamente en la Universidad de Chile, en su certificado de notas debería salir el... Ahí estoy perdido. Se recibe un certificado. Certificado. De la Universidad de Chile. Tiene un certificado, no, pero el diploma sigue siendo el de ¿Pero eso acredita que yo puedo trabajar allá, por ejemplo? Trabajar en Estados Unidos es un poquito más difícil que presentar un certificado. Tiene que cumplir ciertos criterios para trabajar allá, no es tan fácil. El tema de la validación del título va, para nosotros se supone que tenemos el plus por la acreditación ICSP, que es una acreditación internacional que se reconoce nuestro título, digamos, los ingenieros comerciales, que en otros países no existe, se certifica con esa acreditación. Y la segunda pregunta era, ¿yo puedo tengo un límite de cuántas veces puedo hacer intercambio? Es que hay varios programas, ¿verdad? Está el intercambio regular, está el programa de aprender inglés en verano, también puedes hacer una práctica en el extranjero. Entonces, últimamente está común esa pregunta, si se puede hacer más de un programa, la verdad es que sí se puede hacer, completo, obviamente con los requisitos y el método de financiamiento. Se puede, claro, siempre y cuando puedas hacerlo, se puede, no puede hacer tanto porque queremos que te termine la carrera. Entonces, ya, para hacer el intercambio, ¿qué? ¿Otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Axel. Hay algo que me llama mucho la atención en el área de la economía, que son los pensamientos económicos. Así como hay unos que son muy famosos, que es el de la escuela austríaca, hay otro en Estados Unidos, como la de Chicago. ¿Cómo influye estos pensamientos y cómo inducen al alumno a lo largo de la carrera de la Facultad de Ingeniería de Economía y Negocio? Buena pregunta, Axel. En general, lo que nosotros enseñamos acá en la FEN es bien mainstream, bien de economía tradicional, digamos así. Casi, digamos, entre esas dos comparaciones que me diste, más cercano a Chicago que a Austria, porque nosotros, la mayoría de nosotros y nosotras, nos formamos en Estados Unidos, donde también la mayoría de las universidades son mainstream, son como digamos, ¿cómo se dirá eso en inglés? Mainstream, son como tradicionales. Entonces, hay poco de otro tipo de pensamientos económicos, pero hay sobre todo los electivos que se pueden tomar. Tenemos varios profesores que enseñan estos otros cursos que son menos mainstream. Por ejemplo, nosotros con Valentina Paredes, con el profesor Valentina Paredes y con el profesor Francisco Pino, teníamos un curso de economía de género. ¿Ya? Y siempre lo tratamos de tener ahí en la malla para que lo puedan tomar. Eso no es mainstream. No mainstream. Hay otros cursos como el profesor Ramón López también enseña cosas como esa. Nicolás Grau también enseña cursos que no son de, digamos, la ideología de Chicago, son un poquito menos asociadas a esa ideología. Pero micro 1, 2, 3, 4, macro 1, 2, 3, 4 son bien tradicionales. ¿Ven acá cursos como de programación? Hay cursos de programación, sí, hay cursos de programación. Y nosotros en economía tratamos de que usted aprenda un par de programas que nos interesa que usen los alumnos. ¿Estamos? Excelente, fue un placer. Espero verlas y verlos el próximo año o lo siguiente. Y estamos en el curso más de uno, en los siguientes cursos. Eso. Muchas gracias por escucharme harto rato. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao en la casa. Gracias. Chao en la casa.